Si quieres aprender a leer las cartas del tarot, este es el sitio apropiado. Si no quieres aprender a leer las cartas del tarot, pero quieres saber cuál es la visión cabalística de las cosas, este también es el lugar apropiado. Y si además le quieres dar una profundidad a tu análisis, ya sea utilizando las cartas o sin ellas, si quieres ver una nueva perspectiva, una nueva visión de tu realidad o de esas personas que te rodean, o de tu consultante en el caso de que seas tarotista, si quieres ver también soluciones que no habías visto hasta ahora, quédate hasta el final de este vídeo porque vamos a ver una visión más profunda de la carta de la emperatriz que seguro que no has visto hasta ahora. Hoy vamos con la cuarta carta, la carta de la emperatriz. Ya hemos visto la carta del loco, que era nuestra primera carta, la carta del mago, nuestra segunda carta, y la carta de la sacerdotisa. Y hemos dicho que cada una de esas cartas, que son parte de los arcanos mayores son como las 22 cartas principales, las más importantes de cada tarot. Bien, ¿por qué son las más importantes? Porque nos hablan de arquetipos, nos hablan de posiciones, nos hablan de cosas que nosotros tenemos que aprender a lo largo de la vida. Y entonces las otras cartas, hay otras 56 cartas llamadas arcanos menores. Esos arcanos menores nos definen aspectos, detalles, nos dan informaciones extras sobre estas 22 cartas. Nosotros estamos aprendiendo aquí tarot cabalístico. Os digo, si no queréis aprender tarot, también os vale pues para ver la visión cabalística, el análisis de la vida que hacemos desde el punto de vista cabalístico. Ya sea con o sin cartas, aquí no importa. Tampoco importa si eres principiante o principianta o si ya tienes experiencia. Esto te va a dar un aspecto nuevo, te va a dar una profundidad a tu lectura de cartas. Vamos directamente con la carta de la emperatriz, entonces, que es nuestra cuarta carta. La emperatriz, ¿a qué letra se corresponde? Hemos dicho que esos 22 arcanos mayores del tarot los vamos a asociar con las 22 letras del alfabeto hebreo. Y esas letras del alfabeto hebreo a su vez representan una etapa de la vida o un aspecto o un arquetipo de la vida. En la carta de la emperatriz vamos a ver cómo se representa y qué letra se corresponde. Nosotros vamos a utilizar el tarot de, hasta ahora vengo utilizando el tarot de los Carabeos de Radiant Wise Spirit, como le llaman a este modelo. Hay muchos modelos parecidos, pero cada uno tiene naturalmente su particularidad, su gracia, Este es el Radiant Wise Spirit de los Carabeos. Como veis, se representa la emperatriz como una mujer de mediana edad, no muy joven y tampoco muy mayor, que está sentada en un sillón rojo. Ahora vamos por qué, o ya sabéis por qué, porque está sentada en un sillón rojo en medio de la naturaleza. Tiene un símbolo femenino aquí, ¿lo veis? Y además esto parece como si fueran trigo o algún tipo de cereal que está ahí plantado, pero también vemos naturaleza, lo que le llaman naturaleza virgen. Esta es una mujer que lleva además una tiara porque es una emperatriz. Hoy además os he traído, mira qué bonito por cierto la parte de detrás, y hoy además os he traído para compararlo, para que veamos poquito a poco que hay otros tarot más modernos, de otro estilo. Cada uno va encontrando su cosa, lo que más le gusta. Os he traído un tarot que hace un par de años era muy famoso, que mucha gente utilizó y que a mí me encanta también, que es el tarot Illuminati. Esta es la parte de detrás, también es de los Carabeos. Y es un tarot como más fantasioso, que hace como una nueva interpretación, vamos a decir, le da un carácter un poquito más moderno o un poquito más antiguo, depende de cómo veáis. Mira qué carta, que es como representa la emperatriz sentada mucho más erguida, mira aquí la emperatriz está como más campechana, ¿no ves? Aquí está como más tranquilita, como más relajada en su postura, en lo que lleva puesto. Aquí la emperatriz es como más altanera, si queréis, más segura de sí misma, si lo queréis ver desde un punto de vista positivo, tiene otras características, pero igualmente los dos arquetipos son uno mismo, que representa la letra Dalet. La letra Dalet es la puerta. ¿La puerta a qué? Pues la puerta al mundo. La puerta es como nosotros tomamos contacto con el mundo. Pero bueno, nosotros no habíamos tomado contacto ya con el mundo, porque vamos a pensarlo, nosotros estábamos con el loco, nos habían dado nuestra alma.
Por cierto, cuando hablo de alma, no hemos entrado todavía en el tema alma, espíritu, ¿vale? Hay como 3 distinciones dentro de la Kabbalah, pero no vamos a meternos en filosofía por ahora. Según vayamos avanzando, iremos analizando también no solamente cada una de las cartas, sino las cartas combinadas, e iremos aprendiendo también cómo hacer una lectura cuando estemos hablando de un tema, una pregunta determinado, o tengamos un consultante, o si el consultante somos nosotros mismos, queremos resolver una cuestión propia. Pero nosotros estamos hablando de que el loco nos daba como el alma, era como cuando nosotros al principio recibíamos el alma. Después que empieza nuestro recorrido cabalístico, nuestro recorrido en la vida, en este juego de la vida, como yo digo. Y después con el mago recibíamos nuestras capacidades innatas. Estoy resumiendo mucho. Si no habéis visto los vídeos anteriores, por cierto, probablemente no sabéis de lo que estoy hablando. Muy mal. Entonces tenéis la oportunidad de verlos porque os voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción de este vídeo, justo debajo de este vídeo, os dejo los links y además he hecho una lista de reproducción, lo que le llaman playlist, para que podáis encontrar esos vídeos uno por uno, los vamos a numerar y con eso vais a ver si os ha pasado uno o si queréis volver a ver uno o volver a pensar sobre uno de esos vídeos, pero que a nadie le falte la información si la quiere ver, ¿de acuerdo? Entonces este sería nuestro cuarto vídeo, que la letra Dalet es como el contacto primero con el mundo. Realmente sí, realmente representaría nuestro primer contacto con la naturaleza, o sea, hace cuando nosotros nacemos. Por eso muchos tarotistas interpretan que esta carta de la sacerdotisa representa a la madre o representa lo maternal. Muchas personas, en caso de que estén utilizando un tarot desde el punto de vista de que estos personajes representan a una persona, pues probablemente van a interpretar que te vas a encontrar con la madre de alguien, o que la madre de alguien va a hacer algo, o que alguien va a ser madre. Pero en la Kabbalah no vamos a hacer esa interpretación, sino que nosotros entendemos estos arquetipos como una capacidad, una habilidad o una parte de la vida, algo que nosotros aprendemos, nosotros o otra persona de nuestro alrededor aprende durante la vida. En este caso sí que tiene que ver con algo maternal, pero no solo. Y además cuando hablamos de maternal, creo que no hace falta decir que no estamos hablando, no tiene por qué ser nuestra madre física, aunque si bien la idea de la puerta es una idea metafórica de que en el parto nuestra madre nos abre la puerta a este mundo físico en el que estamos ahora. No obstante, también ese papel puede ser llevado a cabo por una persona pues que nos haya adoptado, por ejemplo. Sin embargo, sí que tenemos que tener en cuenta que tiene que ver con algo maternal. Y es una capacidad que cada persona aprende observando la mayor parte de su madre, observando esa ternura, esa sensibilidad, esa empatía. Eso es algo que muchas personas aprenden en la niñez viéndolo de la persona que cuide de ti. Vamos a decir tu madre, puede ser tu abuela, tu tía, tu vecina, dependiendo de cuál es la persona que haya estado pendiente de ti. ¿Sabes esa circunstancia cuando uno se pone malito, cuando es pequeño, cuando eres muy pequeño, 3, 4 años, y te pones malito, te entra fiebre, y te acuerdas muchas veces pues de la persona que te haya bajado la fiebre en ese momento, alguien que traía un té calentito, algo apropiado para comer? Pues esa capacidad es algo que cada uno de nosotros aprende observando una vez que ya ha nacido. Aprende observando de cómo a ti te tratan con esa ternura. Si tú eso no lo has vivido, difícilmente lo vas a poder reproducir, lo vas a poder dar a otros. Difícilmente va a ser una habilidad que tú tengas. ¿Y cómo se refleja esto entonces en tu vida? Pues se refleja, vamos a ver cuál es la aplicación práctica de todo esto. Porque claro, si nosotros resulta que no hemos tenido eso de pequeño, o no lo hemos aprendido, no lo hemos integrado por lo que sea, nos vamos a encontrar en una serie de circunstancias en las que nadie nos lo va a decir. Esto no es la ternura, la sensibilidad, la bondad de corazón, no forman parte de los exámenes de la facultad. Entonces esto no es, enhorabuena, usted ha sacado un 10 en matemática, pero resulta que en ternura esto no va a funcionar. Nadie te dice eso. Sin embargo, es una capacidad que no es necesaria más
No, sí que es necesaria y de hecho seguramente estáis de acuerdo conmigo en que todos y todas hemos ido alguna vez a algún tipo de profesional, por ejemplo, de la medicina, que no ha mostrado absolutamente ninguna empatía. Hay gente muy empática, pero también hay gente que no es empática, por lo que sea. Puedes decir, bueno, por la experiencia, porque uno se vuelve más frío, por lo que sea, pero tú como paciente notas automáticamente si un profesional, por ejemplo, de la medicina, de la psicología, de la pedagogía, está siendo empático y, digamos, está mostrando un interés por ti. Lógicamente no esperamos de nadie que se comporte como si fuera nuestra madre, pero sí que muestre esa bondad de corazón, esa apertura, ese cariño, esa ternura, que en algunas profesiones, si eres arquitecto, pues a lo mejor no es relevante, o sí, ahora vamos a eso. ¿Esto es relevante para todos? Sí, en realidad sí. Y esta además es la respuesta por la que muchas personas no comprenden el por qué su relación con el mundo exterior parece no funcionar. Vamos a volver al ejemplo mío del humor, de que alguien te diga en matemáticas has sacado muy buena nota, pero en examen de ternura haya fallado radicalmente. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien no ha aprendido esa ternura, esa bondad de corazón? Con esto no quiere decir que sea mala persona, quiero decir que a lo mejor no ha aprendido a mostrarle al otro un interés. Os voy a poner dos ejemplos diferentes. Imagínate una típica situación en la que en una oficina trabajan varias personas y hay una de esas personas que está cabizbaja, cansada, tiene mala cara, los compañeros van a tomar café y ella no quiere. Esa es una situación en la que muchas personas, muchos de sus compañeros y compañeras reaccionan ignorando, o incluso mofándose de esa persona, riéndose de esa persona, discriminando a esa persona, pero también hay personas que tienen la empatía, que van a ir en privado a esa persona y le van a decir, oye, ¿tú estás bien? ¿Qué te pasa? He notado que no estás bien. Os voy a poner el segundo ejemplo. Imaginaos una persona que trabaja en un edificio en construcción, como constructor o constructora, y se escucha, alguien se ha hecho daño. Ahí también tienes varios tipos de reacción. Vas a tener compañeros que sigan trabajando sin mirarte, sin escuchar, gente que lo escuche pero le da igual, gente que incluso se alegre y gente que vaya corriendo a ver lo que te ha pasado, a ver si necesitas asistencia, a ver si necesitas asistencia médica, llamar a una ambulancia, llamar a algo de emergencia. Incluso gente que no tiene a lo mejor un conocimiento médico, pero sí tiene la capacidad empática de quedarse contigo en ese momento difícil, donde estás esperando a lo mejor al vehículo de emergencia, pues simplemente para acompañarte emocionalmente, para que intentes respirar tranquilo, para tener la paciencia, y con eso tu cuerpo se va a sentir menos estresado para cuando llegue la ayuda médica que necesitas. ¿Veis? Entonces esto no es un examen. En ningún trabajo del mundo te van a preguntar, ¿usted qué nota sacó en empatía? Seguramente no lo mirarán, no se prestará atención, pero ¿es relevante? Sí. ¿Es relevante para todas las profesiones? En realidad sí. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que no ha conseguido tener esa empatía, esa ternura de manera auténtica, no estoy diciendo que hagamos teatro, es como, uy, ¿estás bien? De eso también los hay. No estoy hablando de teatro, estoy hablando de verdadera empatía, que consiste en de verdad llamar a un amigo enfermo para ver cómo está, interesarse por unos resultados médicos. Estoy hablando de interesarse, pues si alguien tiene dificultad, pues por ejemplo, que tenga que aprender un programa informático en su trabajo nuevo, y todos los compañeros lo saben y tú no lo sabes, y nadie muestra empatía para decir, ¿sabes qué? Que yo soy tu compañero y yo te lo voy a enseñar cómo funciona eso. Hoy en día eso, la mayor parte de las personas dirían, se está perdiendo. ¿Qué pensáis? ¿Se está perdiendo? Pues a lo mejor se está perdiendo, pero es que no hay ningún examen de eso. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta carta dentro de una lectura? Ahora lo vemos, pero fuera de una lectura. ¿Cómo podemos utilizarlo? Pues podemos utilizarlo, por ejemplo, para hacer un examen de conciencia, tanto nuestro como de las personas de nuestro entorno. A veces tenemos dificultades para decir el por qué no hay química con alguien, o el por qué no te fías de alguien, o el por qué no necesariamente quieres incluir a alguien en tu vida privada. Por ejemplo, un compañero de trabajo que te insiste para tomar café juntos, pero tú, algo en tu estómago te dice que no te apetece. Muchas veces, en realidad, lo que estamos percibiendo inconscientemente
es una falta de ternura, una falta de verdadero interés a nivel humano. También cómo podemos utilizarlo para saber el por qué a lo mejor no está funcionando nuestra vida social. Hay muchas personas que se esfuerzan por hacer amigos, pero no lo consiguen y realmente sufren muchísimo con eso. Y la razón es que están intentando hacer amigos de una manera muy forzada. No están utilizando esta capacidad. Ahora vamos a cómo se adquiere o cómo no se adquiere, pero no la están usando. Entonces eso es algo que la gente percibe de manera inconsciente. Yo puedo llamar a alguien y preguntarle cómo le va su curso de costura y qué punto está aprendiendo ahora y todo eso. Pero hay una gran diferencia si yo lo hago de manera forzada, porque por lo que sea me conviene tener esa amistad, entre comillas, o si yo lo hago de manera realmente con interés. Con interés no me refiero a un interés económico, sino a un interés, yo me intereso por la persona. Por cierto, que hay una cuestión que muchas personas hoy en día sí que están perdiendo. Hoy en día se ve muchas veces al ser humano como instrumento para conseguir algo. Aquí me remito a algo no cabalístico, que es al filósofo Immanuel Kant, que decía que las personas, que los humanos no deberían ser un medio para algo, sino un fin. Cuando nosotros hoy en día usamos a las personas como un medio, ya sea una persona que quiere tener un hijo porque está aburrida en su matrimonio, perdonadme que os diga este ejemplo tan claro, que desgraciadamente hay muchas personas que funcionan así, como una persona que se casa porque ya llevan 15 años y ya toca, o cosas parecidas. La otra persona se va a sentir que tú teóricamente estás ahí para él o para ella, pero que en la realidad lo que no está funcionando es esto. Esta carta es la clave para tus relaciones sociales. Pregunta, ¿esto lo tiene todo el mundo, esta habilidad? Pues habrá personas que lo tengan más o menos. ¿De dónde se aprende? Pues se aprende de pequeño, se aprende de lo que la persona que haya sido tu ejemplo a seguir. Normalmente tu ejemplo materno. ¿Cómo lo aplicamos? Lo aplicamos con todo lo que esté, con la naturaleza de tu entorno. Esta es la carta que te habla de la relación con la creación. Y la relación de la creación contigo mismo. Si tú no sabes mostrarle empatía o sensibilidad a los demás, la gran pregunta es, ¿tú sabes mostrarlo con respecto a ti mismo? ¿Tú sabes cuidarte emocionalmente? A veces nos encontramos que las personas caemos en estrés y estamos buscando a ver una solución. Y esa solución pasa muchas veces por, voy a hacer un curso de no sé qué, un curso de no sé cuánto, me he apuntado de no sé qué. Y entonces muchas personas buscan la solución en hacer más, en vez de ir hacia sí mismos, de buscar su posición. ¿Cuál es tu posición en la naturaleza? ¿Cuál es tu posición en tu entorno? Tú te estás cuidando emocionalmente, te estás dando cariñito, te estás haciendo un té cuando estás mal, te estás haciendo una comida sana cuando estás mal, te estás tomando el tiempo de relajarte, estás durmiendo bien. Esa es la primera pregunta con respecto a ti mismo. Y luego con respecto a esas personas que te rodean, tú estás mostrando ese interés por que la gente a tu alrededor esté bien contigo, porque en el fondo conocéis esa frase que dice, la gente no recuerda qué es lo que le has dicho, la gente recuerda cómo les haces sentir. No me preguntes quién ha dicho esa frase, pero yo la he escuchado varias veces y me parece muy verdadera. Nadie va a recordar un compañero de trabajo que tuviste hace 30 años por el hecho de que él o ella fueran particularmente buenos en usar una computadora. Pero sí que vas a recordar, si yo por ejemplo recuerdo que hace muchísimos años, hace 28 o 29 años de esto, recuerdo estar trabajando en un lugar donde una compañera mía tomó un vaso y se cortó, y además se cortó mucho. Yo no quiero entrar en detalles porque a mí no me gustan las cuestiones médicas, pero se cortó mucho. Pero lo más chocante del asunto no fue eso, lo más chocante del asunto es que su pareja de por aquel entonces estaba allí también trabajando, y además había como 5 o 6 personas más. Lo que a mí me chocó es que yo fui el único que fue a asistirla, aunque el corte fue bastante grande. Yo salí aquel día profundamente en shock. No solamente porque a mí no me gustan las cuestiones médicas y porque tardaron bastante en llegar a asistirla, sino por mi gran shock no vino ya por el accidente,
vino por el hecho de que su pareja no se interesara en absoluto por lo que le pasó. Sí, y de hecho se dio cuenta, pero ni preguntó mucho, ni estuvo allí con ella, ni esperó a la emergencia, ni siquiera recuerdo, creo que él siguió trabajando como si nada. Esa es la gran respuesta de por qué muchas personas se quejan de que no han sabido mantener las amistades, de que su familia no le habla. Si tu hijo no te habla, tu primo no te habla, tus compañeros de trabajo no te hablan, pregúntate si no está fallando algo a este nivel. O, visto de la otra manera, si tú sí que tienes esa empatía y los demás no la tienen contigo, a lo mejor seguramente te va a salir esta carta junto con una carta de ruptura. Imagínate que te sale esta carta, vamos a ir otro día hablando de la combinación de cartas, pero esta carta combinada con una carta de la torre, a lo mejor es que ya ha llegado una situación en la que tú estás harta o harto de ser la persona empática, que estás preguntándole al otro si está enfermo, que estás preguntando, ¿te duele la cabeza? ¿Has conseguido trabajo? ¿Cómo te va con esto y lo otro? Y nadie te pregunta a ti. ¿Y cómo vamos a situar esta carta dentro de nuestro entorno del árbol de la vida? Pues la vamos a situar teniendo en cuenta que nosotros no todos hacemos el mismo recorrido. Si bien os ponía el ejemplo del tablero de parchís, en un tablero de parchís todos empiezan desde la misma... No es verdad, no todos empiezan desde la misma esquina. Sabéis que hay las 4 esquinas, hay incluso, creo yo, parchís de 6 o de 8, creo que haber visto. Pero cada uno empieza desde su lugar y por lo tanto el recorrido que hacen es... digamos, no es todo el mismo. Pues en la Kabbalah ocurre lo mismo. Nosotros consideramos que aunque todos tenemos que aprender una serie de valores, de arquetipos, de desarrollarnos como humanos a lo largo de la vida, no todos vamos a hacer el recorrido al mismo tiempo. Por poner un ejemplo un poco mundano, sería como si todos estuviéramos en un mismo centro comercial, pero no todos estamos al mismo tiempo mirando los mismos productos. Muchas veces esa es la razón también por la que en la vida muchas personas no parecen conectar, han conectado lo bastante como para compartir la vida, como para conocerse en un mismo periodo temporal, en un mismo lugar. Incluso puede que hayan llegado a ser pareja por otra serie de factores, pero se encuentran que no coordinan porque uno está mentalmente en un lugar y el otro está mentalmente en otra parte de la vida. Esta carta nos enseña a preguntarle a nuestra pareja, por ejemplo, ¿cómo estás? No cómo estás de este cliché de ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú también bien? Ok, madre, adiós. Sino preguntarle, ser capaces de preguntarle a alguien, sea tu pareja, tu vecino, tu primo, tu hermano, preguntarle de verdad cómo está. Y vamos a asumir que nosotros tampoco hemos perdido la capacidad para contestar honestamente cómo estamos, sin que resulte un cliché. Esta carta además nos presenta la oportunidad de ir creciendo con las dificultades. Cuando nosotros en la Kabbalah hablamos de dificultades, hablamos de circunstancias que nosotros percibimos como cambios. Y los cambios nos dan mucho miedo a los seres humanos. Nos dan miedo y además nos sentimos inseguros. Lo percibimos la mayor parte de las veces, no siempre, pero lo percibimos el cambio como algo negativo y percibimos la dificultad como algo negativo. Sin embargo, las dificultades nos muestran cuáles son esos trocitos del árbol de la vida que nosotros todavía no hemos recorrido, que a lo mejor ya es hora. Cuando nosotros tenemos un trocito de la vida, del árbol de la vida que no hemos recorrido, es una cuestión de tiempo hasta que se nos dé una circunstancia en la que nos vamos a sentir obligados a aprender esa capacidad. Y esa es la razón por la que muchas personas a lo mejor no han tenido grandes amistades o las tuvieron hace tiempo y se sienten solas, se sienten que no están acompañadas en la vida. A lo mejor es la forma y la manera de preguntarte si este no es el mejor momento para aprender a mostrar primero un poquito de empatía con respecto a los demás para que eso también sea recíproco y los demás se empiecen a interesar por ti. Espero que os haya resultado esta idea interesante. Si os ha gustado la idea de analizar carta por carta y luego combinarlas, os animo a apuntaros al canal, ver los otros vídeos si os lo habéis perdido y yo os saludo, os mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo capítulo.